presenta wowmx.tv. Hola amigos, amigas, asiduos a este programazo diría yo, que cada semana hacemos aquí con mucho gusto, La Disidencia. Bienvenidos sean a este su programa. Los saludo como siempre, con mucho gusto, Luis Berman, y espero que estén teniendo una gran semana. Quiero saludar a toda la gente que nos hace favor de vernos en las diferentes plataformas, principalmente en nuestra casa Wow TV, donde toda nuestra audiencia se encarga de dejarnos ahí sus comentarios y demás, lo cual agradecemos de igual forma. A toda la gente de las plataformas como son Alterno 180, la revista Panal, Redes en Acción, y toda la gente que poco a poco se va uniendo más a esta comunidad de otros sitios, de otros canales que amablemente vienen para acá, que se dan cuenta que también los mismos que estamos participando en otros canales, en otros programas, coincidimos de pronto acá en La Disidencia. Bienvenidos a todos los que vienen desde Atypical TV, desde RIT TV con el querido Troll, La Parrilla con Poncho Vidales, por supuesto, a toda la gente de Marco Levario Turcot, que tiene su revista, etcétera, de Tere Vale, de Ricardo Alemán, de Amado Avendaño, en fin, de todas las plataformas que nos hacen favor de vernos. Muchas gracias. Nada más les recuerdo, por favor, que es importante que se suscriban al canal, a todos los que acabo de mencionar, pero principalmente a Wow TV y Alterno 180, que es donde sale de primera mano este programa. Suscríbanse, denle like, presionen la campana para que estén al tanto de las notificaciones y pues ya ahí si está en ustedes compartir este programa en sus respectivas redes sociales, llámese Facebook, Twitter, etcétera. Ya sabemos que sí lo hacen, así que muchas gracias y leemos también sus comentarios, así que no se olviden de dejarnos aquí sugerencias y demás. Y bueno, esta semana ha sido una semana bastante agitada, como todas con este gobierno. Realmente no nos dejan respirar, no nos dejan tomar aire ni un poco, porque cuando estamos pensando que ya vamos saliendo de una cosa, entonces ya de pronto salen con otra, y esto es todos los días tenemos material para seguir hablando. Resulta que, perdón, seguro están enterados acerca de la destitución de Sandra Cuevas, alcaldesa de la delegación, o bueno, de la alcaldía Cuauhtémoc, que está suspendida de su cargo por un tema ahí de un supuesto abuso contra policías y demás. Y bueno, está por definirse esta situación. Parece ser que ella va a presentar ahí algunos videos para defenderse y ver si continúa en el puesto, si no, etcétera. Y por otro lado, vemos, por ejemplo, lo que acaba de suceder con Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, exgobernador de Nuevo León, quien fue arrestado el día de antier o ayer o antier, en estos días acaba de ser arrestado y por un supuesto desvío de fondos. Pero, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Desde mi punto de vista, y esto lo digo a título personal, aunque lo niegue Andrés Manuel López Obrador, sí me parece que hay una persecución política en nuestro país. Sigue imperando la venganza política contra quienes son enemigos del régimen en turno o considerados enemigos del régimen, en este caso de la 4T. Pues quien rete a los impulsores de la 4T deben pasar por el calvario, ya sea del SAT, ya sea de ir a la cárcel,
o simple y sencillamente ser señalados desde la palestra en Palacio Nacional. ¿Realmente hay justicia? ¿Realmente esto que sucede con Jaime Rodríguez el Bronco, con Sandra Cuevas y con otros personajes que ya estaremos comentando, se trata de hacer justicia realmente? ¿Por qué la justicia es selectiva? ¿Por qué no es pareja? ¿Por qué hay elementos cercanos a López Obrador que aún a pesar de las evidencias ahí están y que están tan libres como si nada? Podemos mencionar un Bartlett, un Hertz Manero, una Irma Eréndira Sandoval, etcétera, etcétera, y ahí están y no pasa nada. De lo contrario, en el caso de estos otros personajes que de alguna manera han hecho evidente su inconformidad ante la 4T, pues hoy están siendo encarcelados, están siendo señalados, investigados y demás. Y esto va desde gente que tuvo que ver en la política, es decir, puestos de gobierno y demás, hasta periodistas y más. Entonces, es un tema bastante interesante. Hoy será el único tema que trataremos, puesto que nos da un amplio margen para platicar acerca de ello, y para lo cual, como cada semana, le doy la bienvenida a mi querido hermano y amigo Octavio Catalán, quien a su vez nos va a presentar a nuestro invitadazo del día de hoy, mi querido hermanito, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿cómo estás? Pues antes que nada, con el placer de saludar a la audiencia que cada semana sigue este programa, a ti, brother, como siempre, sabes que te quiero, es mi hermano, y es un placer siempre compartir estos diálogos, estos programas y hacer este espacio, ¿no? Donde a veces reflexionamos, a veces nos divertimos, pero siempre por hobby le movemos el avispero al vejete ese espantoso, cabrón. Pero, pero bueno, hoy, hermano, ya saludaste prácticamente a todas las redes. Creo que hoy no fuimos omisos con ningunos. Las redes de Marco Avendaño, de Amado Sí, los mencioné, Avendaño. Sí, sí lo mencionaste mencioné. las de Amado Avendaño. Y bueno, en fin, a todos los que ya mencionaste ahí, a Poncho Vidales, a Riteve, al Troll, a todos los hermanos que se van uniendo y cada vez son más. Pues mi hermano, como bien dijiste, eh, se está cumpliendo la máxima de estos gobiernos opresores a la oposición o a quien piensa, a quien se atreve a pensar distinto, le queda el entierro, el destierro o el encierro. Así Y la es. están cumpliendo a rajatabla estos cabrones. Y bueno, si alguien le sabe, alguien ha sido pues estudioso, alguien le ha dado seguimiento a estos temas, por cierto, ha estado preparando unos espacios, unos videos, ya si él quiere, nos platicará y nos invitará a seguir estos videos que está haciendo sobre las grandes historias de los personajes que han aportado algo en la defensa de las libertades. Pues es un amigo que ya ha estado aquí, de hecho fue de nuestros primeros invitados también Así es. en la disidencia hace ya casi 2 añitos, ¿no? Más o menos. Y por Uh-huh. aquí andaba mi querido Pepe, al que hoy te voy a dar la bienvenida otra vez. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Don Bienvenido, Octavio Ruiz, Pepe. muchas gracias. Muchas gracias por invitarme de nuevo, ya se habían tardado. No, bueno, tú no tienes que tener invitación, tú sabes que esta es tu casa cuando quieras venir a despotricar de lo que estamos viviendo. Estos son tus micrófonos, mi hermano. Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? O sea, hoy más allá de la coyuntura, hoy más allá de hablar del Bronco, de hablar de Sandra Cuevas, de hablar vaya, de todos los casos, no nos vamos más lejos. A ver, Anaya, Anaya no está en este país ahorita porque tiene miedo de que lo metan al bote. O sea, ya el que no se quiere dar cuenta a estas alturas de lo que estamos viviendo, pues qué chingados periódicos lee, cabrón, ¿no? O sea, qué realidad está viviendo. ¿Tú cómo empiezas a percibir? ¿Por dónde quieres empezar? A ver, hoy tú mandas, mi querido Pepe, ¿por dónde quieres empezar? Porque este tema da para mucho. Hoy podríamos hablar de que otra vez, pues la economía mundial está de la chingada, que el tema de Ucrania evidentemente va a mover los indicadores del petróleo y eso evidentemente impacta en las finanzas. Ya hay gente haciendo estudios muy serios del impacto
del efecto de esta guerra y de este conflicto en las finanzas y cómo le va a mover los indicadores de política en las previsiones de la ley de ingresos. O sea, hoy podríamos hablar de muchos temas, pero este creo que amerita una reflexión profunda. Y no sé por dónde le quieras entrar, Pepe. Mira, o sea, la persecución política es algo que ha sido una herramienta de los regímenes desde siempre, todos los regímenes autoritarios, que no necesariamente totalitarios, no solamente las dictaduras, pero todos los regímenes autoritarios. Digo, aquí vivimos una época de autoritarismo duro y en toda la fase del mal llamado milagro mexicano. Y lo que veíamos era, bueno, la supresión de las voces disidentes, que ahora lo hemos visto de forma más sutil, pero también sucede en las democracias, y eso es algo que yo creo que es un fenómeno que aislarlo un poco y convertirlo en algo nacional, que si bien hay cosas gravísimas como lo que acaba de suceder con los consejeros del INE o con Sandra Cuevas o con el Bronco, o bueno, ya hay un montón de casos que se van juntando. También lo que vemos es la supresión de voces. Digo, este gobierno se ha caracterizado por la supresión de la prensa libre y por llenar la prensa pues de testaferros, de gente que está ahí y apoyando el régimen y la supresión de toda voz y de todo rival, ¿no? Yo creo que si me permiten rescatar esto, porque ayer antier en la mañanera, que el presidente se pone a hablar de los 10 candidatos que él cree que van a haber, contra los que se va a enfrentar. Ahora, a la luz de lo que estamos hablando, cuando el presidente de pronto te avienta 10 candidatos y te dice, a ver, va a ser Lili Telles o Marco Cortés o hasta Claudio X González, que lo pone ahí, ¿no? Y Loret o Aristegui. Hasta Chumel lo mete. Pues de repente lo que te está diciendo es, porque lo dijo, apúrense porque no nada más es el tiempo de campaña. Yo no sé qué pensando, no nada más es el tiempo de campaña. Bueno, esa fue tu estrategia, pero la demás gente, los demás partidos normalmente se han ido por la legal y han aprovechado el tiempo de campaña para hacer campaña, no toda la vida. Pero al final creo que el mensaje que manda dentro de todo esto es como, pues ya levanten la cabeza para cortárselas de una vez, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ir combatiendo? O sea, de una vez digan quién es para ya pegarle y ver qué le buscamos, ver qué trapitos le sacamos, ver cómo y ver qué cargos le inventamos, porque al final pues ya parece que es a lo que se está recurriendo, ¿no? Y que es una estrategia que, bueno, cada vez que un gobierno tiene cierta beta autoritaria, le buscan por dónde, desde las acusaciones, digo, vemos en Canadá apenas, ¿no? Con la cuestión de los traileros. El presidente acusando a los traileros de fascistas y acusándolos de... Y convocando ya de plano a ley marcial, el gran demócrata Justin Trudeau, llamando a ley marcial para suprimir una manifestación legítima. Por lo que ustedes quieran, no vamos a discutir vacunas, supongo, pero pues al final se ha convertido en una herramienta. Y aquí en México hay escuela, ¿no? Y hay escuela y no solo eso, cuando tienes controlado el Poder Judicial, es que carajo, hay tantas vertientes, no quiero divagar mucho, por ejemplo, creo yo que ya el cómo es que Pepe, no es divagar, es que lo que estás diciendo ya se venía advirtiendo, es un control de todas las posiciones legales constitucionales que tenía que abarcar López, como lo han hecho otros mandatarios del mismo corte en otros países de América Latina. A ver, ahorita lo dijiste muy bien, la Corte, otros órganos autónomos constitucionales, el pinche legislativo es una ventanilla de trámite para los caprichos que salvo que ahorita, bueno, pues no tiene la mayoría para hacer los cambios constitucionales en diputados, por las intermedias, por las del 21, pero los primeros 3 años hizo lo que quiso. A ver, no había legisladores, era su pinche oficialía de partes. La fiscalía, pues, ¿qué tiene de autónomo? A ver, todo el mundo sabe que una noche sí y la otra también va Hertz con los expedientes, con el presidente, a ver a quién se van a chingar. Y ahora resulta que también con los ministros de la Corte, con los audios filtrados, ¿no? O sea,
lo que decíamos antes del programa, decíamos aguas, vamos hacia Venezuela, aguas, vamos hacia un régimen tipo tal o tal, y venían las comparaciones, ya no vamos, o sea, ya estamos ahí. Y estamos en 2022, marzo, y todavía le quedan 2 años para seguir maniatando a las instituciones. O sea, ahorita lo que dices, Pepe, claro que nos podemos ir por una infinidad de temas, pero es que todos nos van a llevar a lo mismo, a que este señor se ha hecho del control de las instituciones. Es el presidente con más poder que hemos tenido en el México, digamos, independiente los últimos eh, quizá 40, 50 años. Sí, sí. Perdón, ahora sí, Pepe, que te haya interrumpido. No, pero es que esa es justo la cuestión, o sea, de repente el pulpo presidencial, pues ya tienes las manos metidas en un juego de ajedrez en el que todas las jugadas que salgan ganas, ¿no? O sea, si la Corte está de acuerdo conmigo, aplaudo a la Corte y hablo sobre cómo el Poder Judicial es una maravilla, pero si de repente la Corte me da la espalda en alguna decisión que sí esté muy loca, acusas a la Corte de corrupta, de neoliberal, de lo que quieras, y eso te ayuda a ampliar tu esfera de influencia sobre la Corte, ¿no? O sea, hasta cuando pierde gana, pues, o sea, todo lo está, lo que viene con la consulta, igual, ¿no? O sea, si llegara a haber, si llegara a perder, es una jugada para movilizar a las masas en contra del INE, ¿no? Para desaparecer el Instituto Electoral y volverse a hacer ahora con el poder de las elecciones. O sea, no hay forma de hacerlo perder cuando de repente cada jugada la planea. Yo no sé si él, me parece un tipo que no es tan capaz como para planear esto, pero probablemente alguien dentro de su gabinete o su círculo cercano y sea este maléfico genio que tiene planeadas todas las jugadas de tal suerte que pueda hacer los movimientos, ¿no? Y lo que hace al final con estas detenciones, con esta persecución política, más allá de traer justicia hacia los crímenes que pudieran o no haber cometido estas personas, es generar un ambiente en el que ser opositor se vuelve una tarea de valientes, ¿no? Y eso es muy complicado porque digo, tenemos elecciones no tan cerca, faltan 2 años, pero no hay en este momento no hay una oposición bien definida y cuando de repente ya la gente honesta va a tener miedo de que puedan encarcelarla, ¿cómo se va a configurar esto? Creo que es lo más grave de esta clase de persecución. Oye, Berman vivió alguna temporada de su vida en Cuba. Así es. Por N cantidad de cosas, tanto, pues creo que los tres de aquí hemos tenido la posibilidad de intercambiar charlas y amistad con varias personas de América Latina, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Perú, de etcétera, ¿no? Presidentes, expresidentes, legisladores, gente que está comprometida con las ideas de la libertad. Y en particular Cuba tiene algo que siempre me llamó la atención cada vez que yo tuve la posibilidad de ir a la isla. Yo vi ya a una generación de cubanos, yo vi ya a un estándar de la población acostumbrados a vivir en el miedo, acostumbrados a que todo lo que hacen, todo lo que viven, desde tener dólares, desde tener dinero, ¿sabes? Porque, ¿por qué tienes dólares si no tienes cooks? ¿O por qué no tienes su pinche rupia esa espantosa que usa para comerciar? O sea, ¿sabes? Desde tener dinero para comer, todas las actividades que tiene un ciudadano eh, cubano, no sé si se me está cortando, ¿me escuchan bien? No, sí te escuchas bien. Parece que es un acto delictivo. Ejemplo, llegan a un punto brutal de necesidad económica, donde la prostitución es una forma de vida para algunas mujeres, para un importante sector de la población
femenina. Bueno, pues la prostitución es Para un tema, familias enteras, hermano. claro, claro. Familias enteras. Y, y la prostitución es un delito como tal. Y entonces, selectivamente, hay patrullas siguiendo a las mujeres que pues tienen una cita que encontraron con un extranjero en un bar y entonces viven bajo un estado, eh, como diría un, te vas a reír, Pepe, porque esto lo menciona Eric Araujo en algunos de los programas de Laya, en un estado panóptico. ¿Sabes? El gran estado opresor sobre ti en todo momento, donde vives con miedo. Y sabes que tarde o temprano te van a caer. Hoy, ¿cuántos empresarios viven con una especie de miedo así porque la WIF me va a caer? Porque, y sabes, y le empiezas a meter, y hoy te dicen, oye, pues la democracia cuesta, y cuesta dinero, y cuesta esfuerzo, y entonces tendremos que empezar a pensar en héroes que defiendan la democracia y las instituciones, que se atrevan a desafiar al Estado, poniendo en riesgo su patrimonio, su libertad, su familia, sus libertades, pues para defender una forma de vida. Porque lo que estamos dejando es que lleguemos hacia un Estado como el cubano, donde el ciudadano promedio se siente delincuente. Y entonces, mejor calladitos y deja que el gobierno y que el régimen haga lo que quiera, porque me van a sacar mi expediente. Puta, Sí, está y lo peor es que cabrón, ¿eh? llega un punto, eso que estás mencionando es bien importante, Octavio, porque llega un punto en que la sociedad, y hablando concretamente de Cuba, normaliza este ambiente de miedo, que ya lo hace parte de su diario vivir, ¿no? Ya es como, esto yo sé que no se puede hacer y no lo voy a hacer, y entonces, porque así es el sistema, porque así es donde vivo, y no hay otra forma de hacerlo distinto, ¿no? Y entonces ya es algo que con lo que ellos viven, ¿no? O sea, lo normalizan, lo hacen parte de su cotidianidad. Entonces, eso es lo que está más complicado. Y es como ya de generación en generación, como bien mencionabas al principio. O sea, ya es toda una forma de ver la vida bajo ese sistema opresor. Entonces, eso es lo complicado y ahí es donde no hay que llegar. Pepe, ¿qué tan rápido crees que estamos llegando a esa normalización del miedo a la institución del Estado? Es una pregunta complicada, ¿no? Porque en México, en realidad, el mexicano en general no es muy confiado de las instituciones gubernamentales, ¿no? Y es algo que es muy gracioso porque tú le preguntas al mexicano promedio. No, pero no estoy hablando de confianza, estoy hablando de miedo. No, claro, pero, o sea, el asunto es que tú le preguntas al mexicano promedio sobre el gobierno y el mexicano promedio en general habla de que, o sea, sabe o piensa que el gobierno le roba, ¿no? Dicho eso, ninguno de los mexicanos está de acuerdo en reducir el tamaño del gobierno, casi, lo cual es muy interesante. Pero sí, es una cuestión sorprendente que durante lo que llaman la era neoliberal el presidente, y pues no solo la confianza en las instituciones, sino el hecho de entender a las instituciones como parte de la vida propia de uno, o sea, el dejar de tenerle miedo al gobierno, pues fue un proceso largo y que no se concreta por completo, pero cuando uno checa las encuestas, por ejemplo, del Doing Business sobre cómo se siente la gente de segura en sus instituciones, y durante toda la parte de 1994 al año 2006, la gente está, o sea, esto va creciendo y cada vez la gente está más cómoda con las instituciones, ¿no? A partir de la guerra contra el narco es que empieza a degradarse de nuevo y ahora estamos cayendo en un punto en el que, como decías, ¿no? La gente deja de confiar en las instituciones, pero ya no solo no confía en las instituciones, sino que les teme, ¿no? De pronto hay como esta carga de... Y esa es la cuestión, porque realmente este temor se hace, es como el temor a la Inquisición. Realmente la Inquisición hace un par de castigos ejemplares y vive de su fama el resto del tiempo, ¿no? Eso es lo que está pasando. Digamos, es muy probable que todos estos perseguidos políticos vayan a salir, o eso espero, vayan a salir inocentes si lo son,
pero el asunto es que el miedo a que te detengan, el miedo a que te... Digo, está esta mujer Alejandra en la cárcel por los huevos del fiscal, perdón por el lenguaje, pero... Aquí somos más soeces, no te preocupes. Okay. Entonces, o sea, estamos ante eso y pues la gente sí empieza a tener miedo y empieza a replicarse esta cuestión porque el miedo convierte a las personas en agentes, bueno, más bien les quita la agencia a las personas, ¿no? Lo vemos, o sea, un país como China que mucha gente ha querido vender este milagro chino y como, wow, ¿no? China hoy por hoy ha crecido un montón y es cierto, los indicadores económicos chinos han crecido todo lo que quieran, pero la realidad que vive el chino en particular es una realidad muy distinta, mucho más parecida a lo que uno se imagina que, porque uno piensa, no, es que en Venezuela todo el mundo tiene hambre, bla, 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 pero eso no debe pasar en China, no deben suprimir tanto a los opositores, en China no hay opositores, ¿no? En China, Claro. El camarada Jinping decide exactamente qué sale en la televisión, exactamente qué, bueno, la gente del partido, y de vez en cuando surge una voz que se levanta, o sea, tenemos casos por ahí, está este periodista Lee Se-hwa que quiso desenmascarar la verdad sobre el COVID y ir a Wuhan, directamente a Wuhan y hacer entrevistas y ver qué estaba pasando. Y digo, él mismo grabó cómo iban a detenerlo, cómo le iban a decir, ¿sabes qué? Que estás diciendo, decirle que estás diciendo mentiras para luego reaparecer un mes después después de quién sabe qué terapia de reeducación, aparecer y decir, es que yo estaba confundido cuando hice estos videos, ¿no? Y salve, O sea, China, una terapia de reeducación que evolucionó el tehuacanazo. Exacto. Pues sí. Los correctivos disciplinarios. No, bueno, a ver, es que aquí somos frontales, Pepe. Aquí no nos andamos con rodeos, porque por eso la gente ve estos programas, porque aquí no andamos con el pinche lenguaje mafufo de tercer grado y de estos cuates, ¿no? Aquí le hablamos a la gente al chile, cabrón. Oye, perdón, mis hermanos, sí. Perdón, es que nos tenemos que ir a un corte rapidísimo. Vamos a hacer un corte del programa y nada más, ¿no? Ok, sí, dale. Pues estamos casi a la mitad, estamos en 27 minutos, así que amigos, vamos a un corte rapidísimo, porque si no nuestro productor nos cuelga y nos dice de cosas feas, así que ya volvemos, estamos de vuelta aquí en La Disidencia. Listísimo, ahora sí, retomemos. Oye, brother, respecto a lo que decía Pepe, del periodista, de este chavo que va y documenta ahí en Wuhan el tema del COVID y demás, es anuncio, busquen ahí en las redes de Pepe, este video que hace, dura como 8 minutos, ¿no, Pepe? Sí, son 8 minutos hablando sobre la historia de cómo reeducaron, le corrigieron el criterio a este personaje. Dale, Pepe, estabas hablando de este tema. Es que es una cosa que pasa frente a nuestros ojos y es importante tomar estos ejemplos porque pasa a todos niveles y acuérdense que las clientelas y luego también son pesadas. Otro caso chino muy particular es el de la tenista Peng Shuai, que de repente acusa al vicepresidente del partido Zhang Gaoli de abuso sexual, no sé si violación, pero abuso sexual. Y igual, o sea, una tenista o sea, de la WTA, que sí es WTA, bueno, o sea, una tenista profesional, de tours profesionales, china, que de repente decide alzar la voz en contra de un abuso sexual y el gobierno chino la desaparece y de hecho no ha reaparecido más que en ciertas cosas, no ha vuelto a jugar tenis desde entonces. Ahora que está de moda esta cuestión, no digo de moda, ojalá y no sea moda, pero ahora que se ha puesto como algo importante que las mujeres denuncien abusos sexuales, imagínense qué mensaje está mandando el gobierno chino, ¿no? Y eso es justo lo que decías, Octavio. De repente ya te aterrorizan. ¿Y cuál es el mensaje que te están mandando en realidad? Es, si un miembro del Partido Comunista Chino quiere abusar de ti sexualmente, no hay nada que puedas hacer, ¿no? Lo mismo que está pasando acá, digo, toda proporción guardada,
pero pues igual ahí está el caso de Guerrero, ¿no? Si el candidato te quiere hacer algo, no hay nada que pueda hacer al respecto y su hija va a ser gobernadora, ¿no? Digo, son cosas gravísimas que pues se van comiendo la mente de las personas y justo es una cuestión que cubríamos en el podcast Libertad Aquí y Ahora, súper recomendable, de lo que pasa con Cuba, ¿no? Tenemos un episodio particular que se llama El totalitarismo apendeja, que es sobre cómo las sociedades, conforme le van teniendo miedo al régimen, dejan de pensar independientemente y se convierte en una cosa en la que uno cambia digamos, cuando estamos configurados en sociedad, la gente normalmente piensa en cómo coopero, cómo comercio, pero cuando tienes de repente este miedo encima, te vas al modo supervivencia y lo que te importa ya es ver cómo te chingas a otro, ¿no? De nuevo, perdón por el lenguaje, pero de nuevo ver cómo te vas aprovechando de los demás. Y eso es al final y una degradación social más grave que digo, AMLO dice que toda la violencia que sufrimos hoy es un rezago del neoliberalismo. Imagínense cómo va a quedar cuando la gente esté aterrorizada de cualquier acción y nada más tenga que buscar y cómo hacer todo y por debajo del agua, sin que nadie lo Y vea. fíjate, pinche viejo ignorante, o sea, todos los ejemplos mundiales donde el capitalismo, quitémosle el mote del capitalismo, donde reina el intercambio libre de los seres humanos, donde el mercado funciona, donde la gente eh, sale y le chinga y trabaja y tienen la posibilidad de intercambiar bienes y servicios, ahí hay paz. O sea, curiosamente, ahí hay paz. Ujú. Y eso es un círculo virtuoso, porque en la medida que hay paz, pues hay posibilidad de seguir atrayendo inversión, de que siga habiendo crecimiento económico, de que siga habiendo empleos, de que haya mejores bienes y servicios. Es un círculo virtuoso, pero le inyectas dosis de Estado. Y ahorita fíjate, Pepe, decías algo que me llamaba mucho la atención, que tendríamos que reflexionar. No sé si, ahorita que decías el título de este podcast de Laia, ¿cómo dijiste? El El totalitarismo totalitarismo pendeja. pendeja. Eh, Insisto, cada que está algún layo aquí, los invitamos a que lo sigan en todas las plataformas, en su podcast, es una maravilla. Yo cuando tengo la oportunidad en la semana o los cacho en vivo, no me lo pierdo porque me hace reflexionar muchas cosas. Eh, Cuando dices el totalitarismo apendeja, yo no sé si es una especie, ¿cómo se llama este efecto de que el secuestrado se enamora de su captor? Síndrome de Estocolmo. Estocolmo. Yo no sé si es una especie de Estocolmo, lo que pasa en el totalitarismo. Fíjate, Pepe, nos comentaban personas que este programa que hacemos Berman y un servidor, luego se juntan comerciantes del centro de la Ciudad de México, se cuelgan de un wifi de alguna oficina de por ahí y se ponen a escucharlo, ¿no? Gente en los tacos y en los jugos. Cuando nos dijeron eso, de verdad nos quedamos sorprendidos. Y obviamente le mandamos un abrazo a toda esta banda de gente digna que sale a chingarle y trabaja ahí y hace cosas correctas. Em, y nos decían, escuchamos esto porque a veces traducen lo que está pasando de forma compleja en palabras sencillas. A ver, ese comerciante justamente que tiene su changarro de jugos, de frutas, de tamales, de lo que sea, y comercia, y con eso se gana la vida en el centro, eh, tarde o temprano tiene miedo de que llegue la autoridad a quitarle su changarro, ¿sabes? O sea, ese es el miedo del que hablamos, con el que la gente se acostumbra a vivir. O sea, tu forma de vida empiezas a tenerle miedo a la autoridad cuando lo que estás haciendo es un intercambio libre de mercancías. Así es. Híjole, yo No ya te no vayas sé. tan lejos, las mujeres en el centro histórico, aquí en el Zócalo, que les quitan su mercancía, sus carritos donde están vendiendo, y como 10 policías para agarrar a una señora que está vendiendo. O sea,
¿Por qué no esos mismos 10 policías se agarran a madrazos a los que realmente son una carga para la sociedad, ¿no? A los pinches delincuentes. Pero no, para ellos es abrazos y no balazos. Y a una persona que se está ganando la vida de manera honrada, entonces sí, vamos a madrearlo y entonces tiene que ir a dar cuentas a la autoridad, ¿no? Es un absurdo. Oye, Pepe, y ahorita decías también, pues el camarada Jinping, pues elige hasta lo que sale en la prensa. Y me preocupa porque en este país llevamos 3 años diciendo, ¿y dónde chingados está la oposición? ¿No? ¿Están dormidos o qué? Aquí hay que darle un zape para que despierte y se ponga a hacer su chamba. Y, y entonces es más preocupante porque empiezan a asomar tantito la cabeza, empiezan a moverse y, Anaya se pasó de lanza con el pendejo en un debate, pues sobre Anaya. El Bronco se pasó de lanza con el Vejete en un debate, pues sobre el Bronco. Que Sandra Cuevas nos traicionó y se fue con la, pues sobre Sandra, cabrón. Y entonces empiezas a ver ejemplo tras ejemplo. El pinche Reforma, periódico neoliberal, sobre Reforma. Y a ver, ¿de dónde sale la lana de Loret? Y a ver, ¿de dónde sale? Y a ver, ¿cuántos periodistas en 3 años? A ver, en un año, Pepe, en un año, contamos como 25 periodistas de peso entre radio, televisión, periódicos, que se fueron. A ver, Ángel Verdugo, no fue Ángel Verdugo el que dijo, pues a la chingada de la empresa, porque aquí me dijeron que le bajara de yemas a las críticas al presidente. Ricardo Alemán. Ángel Verdugo, Ricardo Alemán, Berman, ibas a decir algo. No, que Ricardo Alemán le pasó exactamente lo mismo. Ricardo Alemán, Ángel Verdugo, vaya, los casos están en Imagen, en Televisa, no voy a hablar de Azteca, en periódicos, vaya, la censura. Ahora, como no puede con internet, pues vamos a chingar a Chumel de otra forma, ¿no? Y ya los casos empiezan, o sea, ya es un ataque, ya son dardos certeros, como bien decías, Pepe, no solamente a la oposición, a todo lo que no le gusta, a la prensa, a activistas, a los asesinatos de periodistas, o sea, ¿en qué punto estamos para que un régimen como tú lo has venido estudiando y vaya, tú nada más tienes el podcast de Laya, lo que actualmente haces en otros videos, has dado conferencias en muchos lados, pláticas, no es un tema nuevo para ti. Yo nada más ¿Qué tan avanzados vamos hacia el totalitarismo? Agregaría nada más a lo que has mencionado, Octavio. Recordemos, por ejemplo, que le hizo a Tumbaburros, que le giraron orden de aprehensión por apoyar a la gente de Chihuahua, cuando aquel problema lo del agua, en Delicias. Lo del agua, exacto, en Delicias, y giraron orden de aprehensión contra Tumbaburros, ¿no? Entonces ya no es nada más los medios de comunicación, sino ya también la gente que está activa en redes sociales, o sea, está agarrando parejo, y el que hable mal y el que diga lo contrario a lo que el gobierno dice, manotazo y Pero así sabe. empezó esto, ¿no? O sea, no queremos abrir los ojos. No, ¿por qué delito? ¿Recuerdan por qué delito está Rosario Robles en la cárcel? Por el supuesto desvío de... ¡No, hombre! Por una falsificación de una licencia. Sí, claro. Sí. O sea, aquí es o te aclimatas o te aclichingas, cabrón. Sí. Por una licencia falsa está Rosario Robles en la cárcel. Así es. ¿Hacia dónde vamos, Pepe? O sea, hay que voltear a ver primero a nuestro pasado y luego a lo que ha sucedido con otros regímenes semejantes, porque cuando volteamos a nuestro pasado es algo que ya se había superado, ¿no? Para mí un momento, digo, va a sonar muy... Es hasta exagerado tal vez, pero para mí creo que es un momento fundamental en la historia del país,
cuando después de meses desde que Adal Ramones en televisión hizo burlas sobre Fox y Fox finalmente fue electo presidente. No sé si ustedes se acuerdan de este episodio, que Fox le habla en vivo, en otro rollo, y le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a trabajar en Televisa. Y Adal se pone blanco, de que claramente la llamada no estaba planeada así. Adal se pone blanco porque esto era algo que sucedía antes, o sea, sucedía en los 70, sucedía en los 60. El presidente decidía en México quiénes le caían bien y quiénes no, y quiénes salían en televisión o quiénes no. Obviamente Fox le dice, no, a ver, el país ya cambió, etcétera, etcétera. Fox tenía que vender la narrativa del cambio independientemente de lo que haya hecho, ¿no? Pero es un momento histórico en el país cuando de repente el presidente admite que después de muchos años de no poder hacerlo, se vale hablar mal del presidente en la televisión. Digo, cuando tenías, o sea, volteas y ves las democracias más desarrolladas, como Estados Unidos, que tenían programas de que Saturday Night Live, que desde los 70s criticaba presidente tras presidente. Digo, ahora ya ha caído en el juego de la complacencia de la izquierda norteamericana, aplaudiéndole cuanta medida a Biden, pero bueno, eso es otra discusión. Pero habría que voltear a ver a Sudamérica, por ejemplo. El caso de Javier Bonilla, el monero ecuatoriano que firma Bonil. Que bueno, la caricatura vendría siendo como el Paco Calderón de Ecuador, ¿no? Y la caricatura, pues es una forma de periodismo que requiere de investigación, sí, requiere de conocer el momento y requiere un ingenio extraordinario, pero además requiere de poder transmitir la coyuntura en términos tanto humanos como, pues hasta cierto punto, graciosos, ¿no? Y Bonil se dedicó a capturar, a retratar la realidad del gobierno de Rafael Correa con su pluma, con su lápiz en este caso. Inmediatamente, ¿por qué le preocupó tanto a Correa? Porque Bonil, los monos, no le hablan o sea, le hablan al intelectual, pero también le hablan a la persona que abre el periódico para leer los deportes y los monos, ¿no? Que somos la mayoría, al menos yo soy de esos. Yo abro el periódico, veo alguna columna de opinión, deportes y qué hizo el monero, ¿no? Y entonces esto le empezó a preocupar a Correa. Oye, ¿y cómo le haces con los libros de Rothbard que no traen ilustraciones, cabrón? No lo dibujo en las orillas. No, y la cosa es que empieza a perseguir a Bonil porque le parece incómodo que esté desenmascarando al presidente magnánimo en sus caricaturas. Tanto que el presidente de pronto empieza a perseguirlo por la primera cosa que pudo, ¿no? Y fueron y le requisaron las computadoras y quisieron ahí amedrentarlo. Afortunadamente, que ahí está la importancia de que alguien tome la iniciativa, Octavio, y como decías, ¿no? Él salía con su lápiz hizo un lápiz de cartón grandote y salía y hacía las apariciones y lo enseñaba y decía como, o sea, a mí me pueden derrotar, pero a lápiz no. O sea, como convocando a seguir haciendo periodismo, porque ni siquiera se trata de seguirle, o sea, él no convocaba a pegarle a Correa, y de hecho a la fecha él no lo hace, o sea, cuando uno habla con él, busquen ahí, hay muchas conferencias de Bonil no habla siquiera de pegarle al correísmo o al chavismo o lo que quieras, él habla simplemente de retratar lo que está sucediendo, que es el trabajo del periodista, y le valió la persecución. Y bueno, no solo él, hay otros periodistas por ahí que terminaron exiliados. Y aquí es el caso de lo que está pasando con Chumel. Chumel no es un periodista, Chumel es un payaso de la tele. O sea, Chumel digo, sí hace. Un sandopero, cabrón. Pero no es más un comediante, es más un comediante de lo que es un periodista. Pero, y de repente lo quieren agarrar por la primera excusa, o sea, vamos, emitió insultos contra una mujer y de repente ya se abren carpetas de investigación y es como, ¿en qué momento llegamos a que una persona no pueda insultar a otra libremente? Porque ni siquiera fue como que le inventara mentiras no, simplemente la insultó y sí la insultó. A ver, yo no la voy a insultar, voy a repetir lo que dijo Chumel. Y dijo babosa y arrastrada. Exacto, ¿no? Por eso digo que la describió. Bueno, sí, ni siquiera es una descripción tal cual. Y de repente eso ya es suficiente para echarte al Poder Judicial encima. Y, o sea, es importante también entender que estas medidas están diseñadas, como decías, Octavio,
para servir de castigos ejemplares y generar miedo. Pero la realidad es que no pueden perseguir a todas las voces. Y el problema es que muchas veces medidas como estas, como pasó en Cuba, como pasó en Venezuela, como estaba pasando en Ecuador, pues empiezan a silenciar a todos los críticos. Y cuando silencias a todos los críticos se genera esta sensación de que todo lo que sucede es correcto y de que todo lo que sucede está bien. Es como el traje nuevo del emperador. Y uno tiene que ser el que dice que el emperador está desnudo. Y tienen que levantarse más voces. O sea, no solo periodistas, la sociedad civil tiene un rol que jugar ahí en decir el emperador está desnudo. O sea, las cosas no están bien y no es normal lo que está pasando, no es normal de pronto la cantidad de poder que se le da al ejército, no es normal que se apueste por construir refinerías y que con los precios del crudo más altos en la historia hayamos dejado de exportar crudo, no es normal y se tiene que decir. Pero pues la cosa es esa, no bajar la guardia aunque nos estén pegando. O sea, ahora son los periodistas y luego van a venir por los demás. Y la idea es no bajar la guardia, porque los que bajaron la guardia lo pagaron después. En todos lados. Sí. Ay, no sé ustedes qué piensan, pero híjole, a mí esto hoy no me deja dormir, ¿no? Porque lo dice, es una cita que hace con cierta frecuencia Sarmiento. Casualmente, Sarmiento es una cita de este cuate que decía en la Segunda Guerra, cuando fueron por los comunistas, yo no dije nada porque no era comunista, ¿no? Cuando fueron por Los judíos, ¿cómo? por los judíos. Sí, por los judíos yo no dije nada porque no era judío. Cuando fueron por los sindicalistas yo no dije nada porque no era sindicalista. Cuando vinieron por mí, ya no quedó nadie que levantara la voz porque vinieron por mí, ¿no? Un día son los periodistas, pero ya son activistas y ahora políticos y ahora oposición. O sea, ¿hacia dónde? Ese es el gran temor y por eso hoy le dedicamos un programa completo a esto, porque parece que no hay una conciencia de lo que está sucediendo con esta circunstancia. Y me preocupa porque nada más tiene 3 años este cabrón en el poder. Claro. Oye, y a mí lo que me preocupa más es los que llegan a doblar las manos, a propósito de lo que decía Pepe, ¿no? ¿Cuántos empresarios hemos visto que ante este acorralamiento por parte del gobierno y siquiera señalarlos y terminan doblando las manos y, sí, señor presidente, lo que usted diga, comunicadores también. Yo no quisiera pensar mal, pero a mí me suena muy raro lo que sucedió en el caso concreto de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Unas 2 semanas antes de que entrara Epigmenio Ibarra a su espacio, de buena fuente yo sé que él le habían dado línea que no tocara el tema de Loret, justo cuando sucedió lo del Space, el famoso Space en Twitter y todo esto. Él iba a hablar al respecto y le dijeron desde arriba que no lo podía mencionar y por eso se ausentó del noticiero, si no mal recuerdo, creo que 2 días. Y al poco tiempo, como a la semana, 2 semanas de esto, resulta que Epigmenio Ibarra está en su noticiero. Entonces, no sé, a mí me suena... Sí, recordará la audiencia que estábamos justo en vivo en un programa de Cena de Grillos, donde arranca el noticiario Ciro diciendo, ha sido un placer conducir este programa durante tantos años, ¿no? Como madre, hoy va a renunciar este cabrón en el programa. Y parece que tensó a tal nivel la circunstancia ahí con la empresa, que durante el programa fueron como negociando de no te vayas, güey, porque nos meten, y riángatelas, cabrón, le meten a Epigmenio Ibarra, güey. Después de que lo llamó Goebbels, recordemos. Entonces, no sé si sea que le hayan metido calambres, no sé si fue como un aviso, no sé, pero a mí me parece muy raro. Por eso digo, o sea, de pronto
estas voces que si bien no se callan, pero se apaciguan o se quedan como neutrales, no sé, ¿no? A mí me suena bastante raro y genera suspicacia, digamos. Y mira, el tema de los asesinatos de periodistas, hay cierto periodismo que ellos saben que corren el riesgo, ¿no? Quien lleva la nota roja, quien lleva las notas o que van El haciendo la narco, cronología del narcotráfico, bueno, pues saben a lo que le están tirando en este programa y en los espacios que hacemos. Nos gusta tener nuestra cabeza sobre nuestro cuerpo moviéndose, por eso nunca hablamos del tema, evitamos el narcotráfico, ¿no? Hablamos de que, bueno, sí, sí hay delincuencia, sí hay violencia, sí hay muerte, sí hay crimen, pero nunca decimos, fulano de tal cártel, y es más, ni nos interesa. Lo que nos interesa es que el Estado no está haciendo su parte y que en buena medida es evidente que están coludidos. claro. Pero bueno, hay cierto periodismo donde estos cuates saben a lo que le están tirando. Y bueno, pues esos sí son valientes o kamikazes. Pero hay periodistas que no tienen nada que ver con la nota roja y están siendo ejecutados, están siendo desaparecidos. O sea, y ahora, bueno, no vamos a ejecutar en una calle de Nuevo León al Bronco, pero bueno, un delito de 17 millones, carajo, cuando fue gobernador de Nuevo León y qué presupuestos tenía de miles de millones de pesos, y por 17 millones van y lo atoran, carajo, hasta para inventar delitos son pendejos. Así es. Pepe, pues ¿cómo vas concluyendo este tema que hoy nos quita el sueño? Digo, se vienen un par de años complicados, ¿no? Esto solo se va a poner más intenso conforme se acerque la elección. Justo mañana, o bueno, el día que será 17 de marzo próximo, saco una columna en el American en el que voy a hablar sobre lo que yo llamo la argentinización de México. Que esa es mi tesis. Yo creo que si bien los métodos sí son parecidos a los del chavismo, y hay un paralelo muy importante que trazar con lo que es Argentina, ¿no? Y Argentina fracasa por la construcción de héroes míticos, en la cual pues, los medios jugaron un montón de papel, los medios comprados por el gobierno, ¿no? Porque las voces de crítica se apagaron y de repente se alza no solo el Perón heroico, sino el Néstor Kirchner heroico, y creo que es hacia donde debemos evitar dirigirnos. Y la forma de evitar dirigirnos hacia allá es siguiendo, o sea, yo insisto con eso. Mira, lo dijo Lee Se-hwa cuando fue a Wuhan, ¿no? Yo quiero que los periodistas del mundo levanten la voz para dar a conocer la verdad, ¿no? En ese momento era la verdad sobre el COVID en Wuhan, pero en México hay un montón de cosas que hay que sacar a la luz de un montón de temas. O sea, no solamente se trata de los reportajes extraordinarios en los que le sacas ahí a una casa al hijo del presidente, ¿no? Importante, pero no es lo único. Hay muchas cosas de las que hay que hablar y hay que seguir alzando la voz y eso creo que es lo importante, ¿no? O sea, el miedo no nos puede... El miedo nos convierte en los seres primitivos que somos, ¿no? La gente que le tenía miedo a los truenos y que se metía a las cuevas. El problema es que si dejamos que ese miedo tome control, dejamos de pensar, dejamos de razonar y lo que hacemos es buscar el confort y normalmente quien nos ofrece el confort es el propio gobierno que nos está causando el miedo. Entonces, lo mismo que en la casa, la mamá te daba unos cocos, pero al final cuando te sentías triste ibas con la mamá. Es eso, es hasta una cuestión ahí psicoanalítica que habría que analizar el estado mamá, que al mismo tiempo te madrea, pero es a donde recurres cuando tienes miedo. Y eso es... De acuerdo. Pues por eso les decía que es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, este episodio de Laia lo voy a buscar, el totalitarismo pendeja. Te lo mando ahorita. Lo vamos a escuchar con atención,
pero sin duda sí empiezo a pensar que hay una especie de amor por el captor, ¿no? Por la 4T, por esta mal llamada cuarta trastornación. Y yo no sé, mi querido Pepe, si ahora que escribas tu artículo eh, sobre la argentinización de este estado mexicano, también vas a hablar de cómo el peronismo y el kirchnerismo pusieron a sus señoras sucesoras, porque Beatriz Gutiérrez Müller parece que va derechito para allá, ¿no? Entonces no sé si también vas a tocar el tema. Poquito, pero no me voy en particular, no la menciono por nombre, me refiero al sucesor, pero al final es eso, o sea, toda esta construcción y también digo, es que hay ese paralelismo hasta interesante sobre el mismo malestar cardíaco entre Néstor Kirchner y AMLO. Y Sí, sí, chéquenlo mañana 17 bueno, sí, sí, cuando sí, usted esté mañana. viendo, 17 de marzo va a estar ahí en el American. Denle un ojo. Pues lo estaremos revisando. Pepe, gracias por tomarte un ratito de tu vida, de tu tiempo para venirte a platicar con nosotros y compartirnos también tu visión de esto. Y claro, echarte tus comerciales de Laia, de tus otros videos. Los otros videos están saliendo. Coméntalo A ver, abiertamente. para seguir, Fragmentos de una guerra desconocida, que son los videos que se refiere a Octavio Catalán. Eso, síganme en mis redes, o sea, síganme en @Pepe Torra en Twitter, ahí los voy a estar subiendo. Y Libertad aquí y ahora, usted lo puede buscar en cualquier agregador de podcast, Spotify, iTunes, iHeart, y lo que usted quiera. Libertad aquí y ahora. Es un podcast que ya lleva 8 años de existir, el único podcast anarcocapitalista que existe. Si no me cree, pregúntele a su vecino, como diría Jacobo. Y finalmente, bueno, también estamos ahí columneando en el American, que es este periódico hecho en Estados Unidos para latinos, pero bueno, pues ahí estamos. Y también creo que has tenido a Garibay por acá, así que supongo que ya conocen Así es. al Sí, sí, sí. American. Así que pues, sí, por ahí estamos también. Excelente. Pues muchas gracias, Pepe, por acompañarnos. De No, hombre, verdad. gracias a ti, Berman, gracias, Octavio, por invitarme, ¿verdad? Siempre un gusto estar acá en la disidencia. Y nos Gracias. veremos presencialmente en breve, en Ah, próximos claro, días, mi querido Pepe. muy bien. Pues mi hermanito, algo que quieras comentar para cerrar el programa. No, como siempre cierro, nada más recordándole a la gente que se tome unos minutos para pegarle al Estado. Los va a hacer gente muy feliz. Es una labor productiva. No le tengan miedo a estos ojetes. Más bien hay que deconstruir el Estado de manera urgente. Pues ahora Así sí, nos es. vemos la próxima semana, mi hermano, y muchas gracias a Así toda es. la audiencia que Toda la semana a audiencia. semana Muchas sigue este gracias. programa. Muchas gracias por vernos una semana más aquí en La Disidencia, amigos. Recuerden suscribirse, dar like y presionar la campana para estar al pendiente de cada programa que estamos compartiendo con ustedes. Pasen la voz, compartan en sus redes sociales y pues muchas gracias por acompañarnos. Yo nada más cerraría diciendo que efectivamente estos últimos años que quedan de este gobierno será la parte más complicada. López Obrador se ve acorralado y va a empezar a dar manotazos, como lo estamos viendo, cada vez más fuerte. Entonces hay que estar preparados para ello y no bajar la guardia. Así que muchas gracias a todos por vernos y nos vemos la próxima aquí en La Disidencia, donde ya saben que siempre dejamos que hable la libertad. Hasta la próxima semana.